Buenas tardes, le vamos a presentar el hígado. Carlos Soto. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo. Esta es encargada de secretar bilis y desempeña un papel metabólico fundamental, ya que esta va a ser almacenaje y secreción de glucosa, proteínas y factores de coagulación. Entonces, ¿qué podemos decir del hígado? Del hígado podemos decir que su lóbulo derecho, que es esta porción de acá, va a ocupar la mayor parte del hipocondrio derecho. Luego va a ocupar parte del epigastrio y por último su lóbulo izquierdo va a ocupar una parte un poco pequeña del hipocondrio izquierdo. Como podemos ver, su color es rojo oscuro y va a presentar una consistencia bastante firme pero a la vez friable. Como habíamos dicho, este órgano en el humano pesa alrededor de 800 a 900 gramos, además de la sangre. Con eso pesaría un total de 1500 gramos. En la configuración externa, en la cara visceral, que podemos ver que es esta, tiene dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Este va a estar separado por el ligamento falciforme, que tendría que tener acá el ligamento redondo, que es vestigio de la vena umbilical. En esta parte de acá tendríamos que ser capaces de observar la vesícula, pero si se da cuenta, en esta parte ya fue removida. Alan Salazar, y yo les voy a presentar la cara diafragmática del hígado. La cara diafragmática del hígado es convexa, lisa, irregular, y esta se orienta en un sentido superior, anterior, posterior y a la derecha, porque esta cara del hígado se adapta a la cara inferior del diafragma. El límite anterior de la cara diafragmática del hígado es el borde inferior del diafragma. El límite posterior está marcado por el ligamento coronario, que está aquí. La porción posterior de la cara diafragmática es casi vertical, y la cara diafragmática del hígado está dividida en dos lóbulos, como habían comentado anteriormente. Está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que está dividido por el ligamento falciforme. El lóbulo izquierdo es mucho más pequeño que el derecho, y además este es más plano que el lóbulo derecho, que es más convexo. Este lóbulo presenta en su parte media e inferiormente el centro tendinoso del diafragma, y en este lóbulo se debería ver la impresión cardíaca. Que la cara diafragmática del hígado se amolda a la concavidad del diafragma, y la porción derecha está completamente cubierta por la caja torácica y se eleva al mismo tiempo que el diafragma. En personas normales puede llegar hasta el cuarto espacio intercostal. Anteriormente, toda la cara diafragmática está en contacto con la pared abdominal anterior. Las relaciones del hígado pueden variar según las bases del tórax. Entonces, las relaciones pueden variar si el tórax es ancho o se estrecha. También y sobre todo según la altura del ángulo infraesternal. La porción posterior de la cara diafragmática del hígado presenta una concavidad transversal muy pronunciada y se adapta a un saliente formado por la columna vertebral. El surco de la vena cava, que podemos encontrar aquí. ¿Sale? No. El surco de la vena cava, que lo podemos ver aquí, es un canal profundo y ancho que contiene a la vena cava inferior. Los bordes de esta vena cava tienden a unirse en la cara posterior de la vena cava inferior, como podemos ver aquí, que se han unido los dos bordes para formar un canal. El surco o canal de la vena cava puede dividir al hígado en tres segmentos. El segmento derecho está a la derecha del surco de la vena cava. En este se puede encontrar en la porción superior la impresión suprarrenal de la glándula. El segmento medio es el lóbulo caudado, que estaría por aquí. No se puede distinguir muy bien. Está en la porción posterior y se relaciona con el pilar derecho del diafragma, y al lado derecho tiene la aorta.
Y por último tenemos el segmento izquierdo, está a la izquierda del surco de la vena cava. Y en esta podemos encontrar la fisura del ligamento venoso que está en relación con el esófago. Diana Silencio. Continuando, vamos a ver ahora la cara visceral. La cara visceral del hígado, como pueden observar, es irregularmente plana y esto se debe a que está recorrida por 3 surcos, 2 anteroposteriores y 1 transversal. Está orientada inferior y posteriormente a la izquierda. En cuanto a las fisuras, primero tenemos la fisura del ligamento redondo. La fisura del ligamento redondo, esta es muy estrecha, pero se incrusta profundamente en la cara visceral. Y en el borde inferior del hígado podemos observar una escotadura y es conocida como la escotadura del ligamento redondo. Continuando tenemos la fosa de la vesícula biliar. Este es un surco, es en realidad un canal poco profundo y más ancho anterior que posteriormente. Se denomina fosa de la vesícula biliar porque corresponde a la vesícula biliar y termina posteriormente al extremo derecho del porte hepático. Continuando tenemos el porte hepático. El porte hepático, también conocido como surco transverso o ilio del hígado, este se extiende entre la fisura del ligamento redondo y la fosa de la vesícula biliar. Bueno, continuando, los 3 surcos de la cara visceral del hígado dividen al hígado en 4 segmentos. Estos son el lóbulo izquierdo, el derecho, el cuadrado y el caudado. Empezando tenemos el lóbulo izquierdo. Este, como pueden observar, es más pequeño y está situado lateralmente a la fisura del ligamento redondo y su superficie es cóncava y se apoya sobre la cara anterior convexa del estómago. Luego tenemos el lóbulo derecho. Este es menos extenso en la cara visceral que en la cara diafragmática que mostramos anteriormente. Su superficie está excavada por diferentes depresiones y, como pueden observar, algunas son anchas y otras son superficiales y esto se debe a que todo depende de los órganos sobre los que se apoya. Continuando tenemos el lóbulo cuadrado. Este se encuentra a la izquierda de la fosa de la vesícula biliar y está en el borde inferior, del hígado. Recuerden que levantamos el hígado como si fuera un delantal para que pudieran ver la parte visceral. Tenemos el lóbulo cuadrado. Este está limitado por el ligamento redondo a la izquierda y la fosa de la vesícula biliar. Está en el borde inferior del hígado anteriormente y el porte hepático posteriormente. Luego tenemos el lóbulo caudado. Este está situado posteriormente al porte hepático y se halla entre la fisura del ligamento venoso y el surco de la vena cava. Es alargado de superior a inferior y alcanza posteriormente la cara diafragmática del hígado. Entonces vamos a seguir con el lóbulo caudado, que va a tener un extremo en el extremo inferior del lóbulo caudado. Va a presentar 2 mamelones. Van a ser estos 2 que van a ser del izquierdo al derecho. Van a estar separados por una ligera depresión en relación con la vena porta. El mamelón izquierdo es redondeado y se denomina proceso papilar, y el mamelón derecho es denominado proceso caudal. Sí, a cortar después. Entonces los bordes. El borde inferior es muy agudo y limita el hígado anteriormente de derecha a izquierda y se extiende posteriormente hasta los extremos de la cara diafragmática, por esta parte, donde tiene continuidad con el borde posterior de la cara diafragmática. Presenta 2 escotaduras situadas en los extremos anteriores de la fisura del ligamento redondo y de la fosa de la vesícula biliar, que sería en esta localización. El borde posterior se divide en 2, el borde póstero inferior y el borde póstero superior. El borde póstero inferior pasa de derecha a izquierda, posterior a la impresión renal, que sería esta parte, a la impresión suprarrenal y el surco de la vena cava. Es este que encontramos por aquí. El borde postero superior es romo en toda su extensión, simplemente por aquí. Sigue de derecha a izquierda la línea de reflexión de la hoja superior del ligamento coronario, en esta posición, y pasa al igual que esta superior al surco de la vena cava, igual en esta posición, y el ligamento venoso.
el ligamento venoso. Los ligamentos de fijación es por medio de un tejido conjuntivo muy denso que se une estrechamente al diafragma en el segmento derecho de la porción posterior de la cara diafragmática y por medio de la vena cava inferior. Esto se halla muy adherida por su propia pared al surco hepático con el que se pone en contacto, así por las venas hepáticas que salen del hígado. La hoja visceral del peritoneo que recubre el hígado se une por una parte del peritoneo diafragmático, sería básicamente este peritoneo, mediante los ligamentos coronarios, triangulares y falciformes, por otra parte al estómago y a la porción superior del duodeno, que sería por esta posición, por medio del omen menor. Silvia Solórzano. Ahora, con respecto a los ligamentos, se encuentra el ligamento coronario, que es el que se extiende desde la porción posterior de la cara diafragmática del hígado hasta el diafragma. Como pueden ver, es corto, pero es ancho y también es grueso. Ahora, con respecto a los ligamentos triangulares, estos son dos, el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Estos forman parte del ligamento coronario y se encuentran en un extremo, como pueden ver. Uno está fijo, tiene tres bordes. Uno está fijo al hígado, uno está fijo al diafragma y el tercero es libre y se orienta anterior y lateralmente. Ahora, con respecto al ligamento falciforme, que es este que se puede observar aquí, este une la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Tiene tres bordes: el borde anteroposterior o borde diafragmático, el borde postero inferior y el borde que es el tercer borde, que es el borde libre. Ahora, con respecto al omen menor, se encontraría en esta porción del hígado. Este es el que une el hígado al esófago abdominal, al estómago y a la porción superior del duodeno. Entonces, complementando un poco más sobre el hígado, su irrigación está dada por la vena hepática, por la arteria hepática propia y por la vena porta hepática, que después desembocarán en la vena cava inferior por medio de las venas hepáticas. Y ahora, con respecto a la inervación, esto está dada por el plexo celíaco, también por el nervio vago izquierdo y también por el plexo frénico, que permite que el nervio frénico derecho también inerve al hígado.